Ok, a ver. Uh, uh, uh. Bueno, esto vimos ayer, ¿sí? ¿Recuerdan que quedamos acá? ¿Sí? Más o menos. Sí, sí, Ok. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que yo les empecé explicando la teoría neoclásica? Pero vamos a ir reordené un poquito las filminas, porque me parece que habíamos arrancado por el modelo de Bixel, que me parece que está muy bien, pero vamos a empezar un poquito más atrás, ¿sí? O sea, habiendo visto, o sea, ¿cuál es la lógica? ¿Sí? Detrás de la idea del multiplicador monetario. O sea, ¿cómo se crea dinero? ¿Mm? En la actualidad, ¿cómo se crea dinero a través de un banco central y cómo ese dinero se propaga a través del sistema crediticio? O sea, con la creación de dinero, ¿sí? Creación secundaria, pero es creación crediticia de dinero, ¿sí? Eh, y desarrollando el multiplicador o la idea del multiplicador, que básicamente nos dice que hay una idea, una proporción fija entre la oferta, ¿sí? De dinero primaria, el pasivo del Banco Central, los billetes y monedas en circulación, más los depósitos de las entidades en el Banco Central, veíamos que se podía determinar, o sea, mediante un multiplicador, la cantidad de dinero, ¿sí? Y la variación en la base, o sea, la variación en la base monetaria, ¿sí? Determinaba un cambio proporcional en la cantidad de dinero, que nosotros llamamos M1, pero recuerden que hay también otras denominaciones, que esto está, si no me equivoco, o sea, esto está todo explicado tanto en el de Novak, en el libro de Novak, como en el de Frascia, ¿sí? O Franchin. Frascia o... no me acuerdo el nombre bien. Así que ahí pueden revisar todo esto. Em, También veíamos al principio qué cosa, que entonces los factores que determinan creación o expansión, creación o destrucción de dinero o retracción eran tres fuentes, ¿no? Teníamos las operaciones de comercio exterior que determinaban la variación de oro y divisas, ¿sí? En el Banco Central, en el activo del Banco Central, los préstamos al gobierno, o sea, préstamos intraestado, y los redescuentos y adelantos hacia los bancos comerciales. O sea, esas eran las tres formas que teníamos de ampliar o achicar la base monetaria, ¿sí? Esa lógica, ¿sí? Está muy vinculada con las ideas de la teoría neoclásica, ¿sí? O esa mirada, porque yo les dije que una cosa es cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona la creación de dinero a partir de la mirada de la hoja de balance o del balance del Banco Central, ¿sí? Y cómo se consolida con los bancos comerciales y por lo tanto de ahí podemos ver y deducir, ¿sí? Que la base monetaria no es igual a la cantidad de dinero, que la cantidad de dinero es más amplia y que por lo tanto existe un multiplicador, pero decir que la base monetaria multiplicada por un multiplicador estable determina la cantidad de dinero, eso ya tiene más implicancias teóricas, ¿sí? Estamos diciendo básicamente que hay una relación causal entre la cantidad de dinero primaria que se crea en la economía, billetes y monedas, ¿sí? Y de allí, por medio del multiplicador y proceso de la interacción depósitos, crédito, ¿sí? Llegamos a la cantidad de dinero. Bueno. Eso está detrás de la explicación, ¿sí? Un poco de lo que o sea, eso está vinculado con la idea de la teoría cuantitativa de la moneda. ¿Qué es la teoría cuantitativa de la moneda? ¿Sí? Es la idea central, eh, un poco central, que está detrás de la teoría neoclásica, de la explicación del cómo se vincula la cantidad de dinero con, sobre todo, el movimiento de los precios, ¿sí? Entonces, el sello distintivo de la teoría macroeconómica neoclásica es la separación de las variables reales y nominales. ¿Qué quiere decir separación? La idea esta de que existe como una dualidad, ¿sí? Y que las variables nominales no afectan a las variables reales, ¿sí? Si les suena, ¿a qué les puede sonar esto? Similar a la idea que nosotros ya hemos mencionado muchas veces de el dinero como un velo, ¿no? El dinero está simplemente para aceitar relaciones, ¿sí? De intercambio,
mercantiles, ¿sí? Intercambio de bienes, pero no afecta las decisiones de producción y distribución, ¿sí? ¿Y esto qué implicancias va a tener en términos de política? Y bueno, las implicancias van a ser que cualquier intento por parte de un gobierno de hacer crecer la cantidad de dinero más allá, ¿sí? de lo que el mercado, ¿sí? determina, bueno, va a estar condenada a ¿qué? A fracasar en el sentido, o a ser ineficiente en el sentido de que va a terminar generando solamente un incremento de precios, o sea, un ajuste en los precios, ¿sí? Eh, para que termine siendo compatible con la cantidad de dinero. Ahora vamos a ver bien a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, esta dicotomía clásica nos permite examinar el comportamiento de las variables reales en el sistema económico, ignorando las variables nominales, ¿sí? O sea, esto es central para la teoría neoclásica, la idea de que las variables nominales no afectan las variables reales. No es así lo que dice Keynes. Keynes justamente dice lo contrario. Dice, no, sí. O sea, la demanda de dinero sí impacta en la demanda de bienes y servicios y en el producto y en el nivel de actividad y en los ingresos de la economía. En el modelo clásico estilizado que hemos desarrollado, la cantidad de dinero es irrelevante para la determinación de las variables reales. La neutralidad monetaria de largo plazo es una propiedad crucial del modelo clásico. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que la teoría neoclásica adscribe a la idea de que el dinero es neutral, que el dinero, la cantidad de dinero no influye en las decisiones reales, ¿sí? En términos de producción, generación de ingresos, etcétera. ¿Mm? Eh, ok, entonces, dicho eso. Acá lo vemos, esto que yo les digo, sintetizado en una ecuación, que esta es la ecuación canónica, o sea, la ecuación que está detrás de la teoría cuantitativa. Y esta ecuación tiene una lógica, ¿sí? O sea, parte de algo que es en realidad más bien una identidad. Una identidad quiere decir algo que se cumple siempre, ¿sí? Una identidad contable es, por ejemplo, activo menos pasivo igual patrimonio neto, ¿sí? Eso se cumple siempre. Ahora, eso no quiere decir, ¿sí? que ahí haya una ecuación de comportamiento. No estamos diciendo que algo determina al otro. Estamos diciendo que eso es algo que se va a cumplir siempre, ¿sí? Bueno, acá partimos de una identidad similar, que es que la cantidad de dinero, que llamamos M, ¿sí? Money, o sea, la cantidad de dinero en la economía, multiplicada por la velocidad de circulación, esta V asterisco es velocidad de circulación. ¿Qué quiere decir velocidad de circulación? ¿Cuántas veces el dinero pasa de mano en mano? ¿Sí? O sea, recuerden, si por ejemplo nosotros recibimos nuestro salario, ¿sí? Nos depositan los billetes, nosotros agarramos, sacamos billetes, ¿sí? Y los empezamos a usar para hacer transacciones. Vamos al supermercado, pagamos con esos billetes, el supermercado se da vuelta y con esos billetes paga salarios, compra otros bienes, ¿sí? Y a su vez la gente que recibe salarios va y compra, o sea que el dinero circula. Bueno, cuantas veces hagamos, y no importa si es dinero físico o dinero hoy digital, ¿sí? Porque ese dinero va circulando igual, ¿sí? Son acreencias y débitos que se hacen entre personas, entre cuentas. Entonces, la cantidad de dinero multiplicada por las cantidades de veces que circula, ¿sí? va a ser igual a ¿qué cosa? A todas las transacciones que se realizan en un momento multiplicada por los precios. Que si lo piensan un cachito tiene bastante sentido, ¿sí? O sea, P por T sería eso, precios por transacciones. O sea que, si por ejemplo, ¿sí? En un momento dado, ¿sí? En una economía, en un año determinado, se realizaron 100 transacciones, ¿sí? Y esas 100 transacciones se hicieron por un valor, precios, ¿sí? promedio de 10. Bueno, las transacciones, ¿sí? multiplicadas por los precios nos va a dar 1000. 100 por 10, 1000. O sea que ese sería como el valor, sería una idea cercana a el producto, ¿sí? O sea, obviamente estamos simplificando, asumamos que estamos hablando de bienes y servicios finales, ¿sí? Entonces, para que se puedan realizar todas esas transacciones, ¿sí? vamos a necesitar una cantidad de dinero, ¿sí?
o equivalente, ¿sí? Equivalente a 1000, o menos dinero que circula varias veces de mano en mano. Entonces, si por ejemplo nosotros decimos que el precio por las transacciones es igual a 1000 y en la economía solo hay 100 en billetes, 100 pesos en billetes, bueno, ¿cuántas veces tuvieron que circular esos pesos para satisfacer todas estas transacciones? Les hago la pregunta a ustedes. O sea, precio por las transacciones era 10 por 100, nos dio 1000, 1000 sería el valor total de las transacciones, pero solo tenemos 100 pesos en billete. ¿Cuántas veces tuvo que circular el dinero para que se realicen esas transacciones? Pregunta, es una pregunta para ustedes. 10. Muy bien, exacto. Es así, ¿no? Muy simple, o sea, dividimos, ¿no? Precio por transacciones dividido M. O sea, acá pasamos M para el otro lado y nos da eso, ¿sí? O sea que esa es la idea, ¿sí? Eso debería cumplirse siempre, ¿sí? Ahora, podemos asumir que las transacciones representan el ingreso, ¿sí? Una medida del ingreso, ¿sí? El valor de las transacciones se puede aproximar a el ingreso que tienen las personas, el ingreso en términos reales, ¿sí? De bienes y servicios. Si quieren lo discutimos después, pero asumamos, o sea, tómenlo como, como algo que es así, ¿sí? Que las transacciones se pueden aproximar por el ingreso multiplicado, obviamente, o sea, el ingreso sería la cantidad de bienes y servicios, ¿sí? En términos reales, ¿sí? Porque el ingreso es igual al producto, ¿no? La cantidad de bienes y servicios que se produjeron, ¿sí? Multiplicado por los precios. Entonces ya tenemos ahora una nueva ecuación que es M por B igual a P por I. Pero hasta ahí sigue siendo una ecuación, ¿sí? Una identidad, una igualdad. ¿Qué necesitamos para que esto se transforme en una función de comportamiento y que tenga teoría? Bueno, la siguiente idea, que es que si asumimos que la velocidad de circulación está más o menos dada en el tiempo, o sea que el dinero recorre un circuito más o menos parecido, ¿sí? Mes a mes, ¿sí? Año a año, esto es discutible. Hemos hablado que la velocidad de circulación del dinero se acelera mucho dependiendo también de las tecnologías, ¿sí? De las transacciones que uno puede hacer. Pero en general uno cobra a principio de mes y realiza más o menos una cantidad de gastos. Uno puede comprobarlo yendo al home banking a ver el recibo, el resumen. Es decir, bueno, ¿cuántos gastos hago por mes? Y más o menos hago, no sé, entre 20 y 25 operaciones. No hago 50, ¿sí? Si hago 50 es porque algo raro pasó ese mes. En general, en promedio, hago más o menos la misma cantidad. ¿Por qué? Porque pago más o menos los mismos servicios, voy al supermercado más o menos en determinados días de la semana y después gasto en cositas extras, hago una salida un fin de semana. Entonces, más o menos, ¿sí? Em, la velocidad de circulación está dada. Es discutible igual porque podemos decir, bueno, depende también del nivel de actividad, porque cuando a uno le va mejor, realiza más transacciones, gasta más, cuando a uno le va peor, gasta menos, ¿sí? Por eso es discutible. Pero tomémoslo eso como un dato para la teoría, ¿sí? Dice, la velocidad de circulación está más o menos dada, ¿sí? En el corto plazo. Y acá este es otro supuesto un poco más fuerte, si asumimos que el producto está dado, o sea que lo que se produce está fijo, está determinado, y para asumir esto tenemos que pensar ya más en un mundo de ley de Say, ¿no? O sea, porque para que el producto esté dado, la economía tiene que estar funcionando a tope, no tiene que haber capacidad ociosa, no tiene que haber capacidad de ajuste del producto, ¿sí? Eso es más cercano a la ley de Say, o sea que el producto está rígido, está fijo, quiere decir que si aumenta la demanda, no aumenta el producto, no acompaña el producto. Bueno, si esas dos variables están fijas, ¿sí? Podemos pensar lo siguiente, que si yo paso, ¿sí? La velocidad de circulación para el otro lado y la transformo en esta variable que se llama k chiquita, que va a ser la inversa de la velocidad de circulación, ¿sí? No se compliquen, simplemente tómenlo así como la inversa. Bueno, podemos decir que la demanda de dinero, ¿sí? Es igual a esta formulita.
a la inversa de circulación de dinero, a la inversa de circulación de la velocidad de circulación por los precios, por el ingreso que está dado. ¿Sí? O sea, ¿qué nos dice esta ecuación? Nos dice que la gente demanda X cantidad de dinero. ¿Cuánto? 100. ¿Por qué demanda 100? Y porque esos 100 es lo que necesitamos para cubrir un nivel de producto, ¿sí? Mediado por estos precios, por este nivel de precios, ¿sí? Y por la inversa de la velocidad de circulación, que la inversa de la velocidad de circulación sería el tiempo que la gente retiene el dinero en la mano, ¿sí? Porque es lo inverso. Y si la velocidad de circulación me dice cuán rápido el dinero circula, la inversa nos va a decir cuánto tiempo lo tenemos en el bolsillo y no lo gastamos. Entonces, eso, ¿sí? La inversa siempre va a ser algo chiquitito, ¿sí? Va a ser algo menor a uno. ¿Sí? Si la velocidad es mayor a uno, esto va a ser menor a uno. Entonces, eso nos dice, bueno, ¿cuánta gente necesitaría, cuánta plata demandaría la gente eh, para acompañar esto, ¿no? Las transacciones en los intercambios que hace habitualmente una sociedad, una población. Entonces, a partir de esta ecuación, hay como dos versiones de la teoría cuantitativa, pero son muy parecidas, muy, muy, muy parecidas. O sea, tienen más interés teórico que otra cosa, ¿no? La versión, y por una cuestión histórica, porque nacen en distintos lugares. La versión de balance de caja de Cambridge nos dice lo siguiente, nos dice que la demanda de dinero es determinada principalmente por la necesidad de realizar transacciones que tendrán una relación positiva con el valor en dinero del gasto agregado, o sea, de todo lo que necesitamos gastar. ¿Mm? ¿Qué es esto, básicamente? K chiquita es la fracción del valor anual de la renta nacional monetaria, o sea, de la renta nacional monetaria es del ingreso nacional, que los agentes, empresas y hogares desean mantener, desean quedarse. ¿Sí? Este coeficiente podría variar, pero en el corto plazo se asume fijo. O sea, más o menos lo que acabamos de decir. ¿Sí? Entonces, si a esto, que es la demanda de dinero, que es para transacciones, recuerden, o sea, de vuelta, teoría monetaria neoclásica y cuantitativa de dinero asume que el dinero es para transacciones exclusivamente. ¿Para qué? Para resolver el problema este de la divina coincidencia, ¿sí? Solamente como medio de cambio. Entonces, si le sumamos la oferta de dinero como una cantidad determinada por la autoridad monetaria, dinero exógeno, ¿qué quiere decir dinero exógeno? O sea que el dinero está determinado por el Banco Central. El Banco Central es la oferta, ley de 6 si quieren, una mirada ofertista, es la que determina la cantidad de dinero que puede haber en la economía. ¿Por qué? Porque el Banco Central determina la base monetaria, ¿sí? La creación primaria, que después tiene un multiplicador máximo que va a determinar la cantidad que se puede prestar. ¿Sí? Entonces, con K y Y, o sea, con la inversa de la velocidad de circulación y el ingreso constantes, o sea, fijos dados, no se pueden mover, ¿qué va a suceder? Si igualamos la cantidad de dinero a la demanda, o sea, si decimos que la oferta de dinero es igual a la demanda, que están igualadas en un momento, la oferta va a ser igual a K por P por Y, que es la demanda, ¿no? Lo mismo que la demanda. Y por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, si despejamos los precios, ¿sí? Vamos a tener que los precios, ¿sí? Van a ser igual a ¿qué? O sea, el nivel de precios va a ser igual a M, perdón, acá, eh, está bien. Los precios van a ser igual a M por B, porque K al pasar para el otro lado, dividiendo, es como que lo de vuelta es B, o sea, vuelve a ser B, dividido el nivel de ingresos, ¿sí? O sea, estamos diciendo que los precios son iguales a la cantidad de dinero multiplicado por una constante, porque si B y Y son fijos, imagínense que B es 5 y Y es 1000, pero es un dato, es un valor, un escalar, una constante. Bueno, estamos diciendo que P es igual a una proporción fija de M, o sea que los precios
vienen determinados por la cantidad de dinero. Por lo tanto, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de acá? ¿Sí? ¿A qué nos lleva esto? Y a decir lo siguiente, que sí, por lo tanto, ¿no? Si aumenta M, que es la cantidad de dinero, ¿qué va a pasar? Si aumenta M, ¿qué va a pasar? Si aumenta la cantidad de dinero en circulación. Si aumenta la cantidad de dinero en circulación, la oferta va a ser mayor a la demanda. ¿Sí? Pero eso, lo que dicen ellos, va a generar una presión sobre la demanda de bienes. Y como la cantidad de bienes está fijo, solo se va a poder recuperar el equilibrio si aumentan los precios. ¿Sí? Aumento de P. ¿Me siguen con esto? Quien no me siga, me pide y lo explicamos de vuelta. ¿Lo puede explicar de nuevo, profe, por favor? Dale, ok. Mirá, estamos diciendo lo siguiente, ¿no? En equilibrio, la oferta va a ser igual a la demanda de dinero. ¿Sí? La cantidad de dinero va a ser igual a la cantidad demandada de dinero. M sub D es la demanda. Yo reemplazo M sub D por todo lo que está acá arriba, por la inversa de la velocidad de circulación, por el nivel de precios y por el producto. ¿Qué sería todo esto? La cantidad de dinero que yo necesito para realizar gastos. ¿Sí? Esa es la idea de la demanda de dinero. ¿Para qué demanda dinero la gente? Para realizar gastos. ¿Sí? Es la idea de que el dinero tiene una función principal que es ¿qué? Medio de cambio. ¿Sí? Usarse como circulante, nada más que para eso, para bancar los gastos de la economía. Piénsenlo así, como los gastos de bienes y servicios. Ahora, imagínense que la autoridad monetaria que controla M, por las dudas les digo, este M sería nuestro M1, ¿sí? Sería nuestro M1 que vimos ayer, que era igual a ¿qué? Era igual a ¿qué? Era igual a la base monetaria por, no se confundan acá porque es lo mismo, no es lo mismo, K sub 1 que era el multiplicador monetario. Base monetaria por K sub 1, como K sub 1 está fijo, me da M1 que es la cantidad de dinero. Entonces, la cantidad de dinero está dada. ¿Sí? Imagínense que el Banco Central decide aumentar la cantidad de dinero para que la economía crezca. Entonces, aumenta, hace una variación positiva de la cantidad de dinero, de los billetes y monedas. ¿Sí? Le presta al gobierno para que el gobierno salga a gastar. El gobierno sale a gastar. ¿Sí? Esto por un multiplicador, pero me va a dar ¿qué cosa? Un aumento de la cantidad de dinero, M1. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Si el gobierno aumenta la cantidad de billetes y monedas, recuerden el ejercicio que veíamos ayer. El gobierno le presta, perdón, el Banco Central le presta al gobierno que el gobierno quiere solventar gastos. Entonces le das un préstamo, aumentan los depósitos, automáticamente aumenta el pasivo del Banco Central, ¿sí? Y hay más circulante. Ese circulante pasa a los bancos lo empiezan a prestar, ¿sí? Pero porque hay depósitos, porque crecen los depósitos libres, los bancos pueden prestar. Prestan plata, esa plata vuelve a los bancos, ¿sí? Como depósitos, esos depósitos una partecita queda encajada y se vuelve a prestar otra, y así sucesivamente. Y bueno, y crece la cantidad de dinero. La cantidad de dinero era los billetes y monedas más los depósitos. Ahora, como creció la cantidad de dinero, ahora ya esto no va a ser igual, esto va a ser mayor, la cantidad de dinero va a ser mayor. Y si la cantidad de dinero es mayor, la gente va a tener más dinero para gastar. Pero
Si el producto está fijo, si esto está fijo, ¿sí? Y esto está fijo, ¿qué puede pasar si aumenta esto? ¿Cómo se puede recuperar de vuelta la igualdad? ¿Cómo podemos volver a tener una igualdad entre esto y esto? ¿Me explico? Claro, aumentando el precio del producto. Muy bien, esa es la idea que hay detrás. O sea, el Banco Central creó dinero porque le pidió al gobierno, ¿sí? Que quiere gastar de más. Ese gobierno que ahora tiene dinero lo empieza a gastar, ¿sí? Lo inyecta en la economía, ese dinero empieza a circular, aumenta la cantidad de dinero, pero el producto está fijo. Y acá es donde entra, acá está el quid de la cuestión, el nudo gordiano. El producto está fijo, ¿por qué? Porque la economía, ¿sí? Está trabajando a toda máquina, si se quiere, ¿sí? No hay capacidad de aumentar la producción. O sea, la idea es que no se puede aumentar el producto si aumenta la cantidad de dinero. Esto va en contra de lo que nosotros vimos en el modelo keynesiano, va en contra de la teoría de la keynesiana. Keynes dice, si vos inyectás dinero, ¿sí? El dinero es dinero, no importa de dónde venga, ¿sí? Y si el gasto, digo, el gobierno decide financiar gasto con dinero que imprime, ese dinero, una vez que entra a circular, empieza a generar demanda. Y cuando hay demanda, por principio de la demanda efectiva, aumenta el producto. Bueno, eso es lo que estamos diciendo que acá no pasa en la teoría neoclásica. La teoría neoclásica te dice, y la teoría cuantitativa en particular, el producto está fijo, no puede moverse. O sea, no puede aumentar por cuestiones de demanda. Entonces, como la demanda, ¿sí? Presiona al producto, presiona para que la demanda es mayor a la oferta, la única manera de que este equilibrio se reajuste en el mercado monetario va a ser con un aumento de los precios. Por eso, de ahí la famosa idea esta de que la emisión de dinero, la impresión de billetes genera inflación, ¿sí? La tan mentada idea. Por las dudas, esto está en los libros, en los dos libros de cabecera que tenemos, si quieren leerlo en profundidad. Digo, esta teoría tiene orígenes en el 1750, ¿sí? David Hume fue uno de los primeros autores de la teoría cuantitativa. O sea, vamos a ver y podemos desentrañar que esto está basado en una idea bastante arcaica, o sea, bastante antigua de cómo funciona el sistema y el circuito monetario, ¿sí? Y fundamentalmente implica, es necesario asumir que la cantidad de dinero la fija el Banco Central. O sea, que el Banco Central decide cuánto es el dinero total que hay en la economía. El M1 que decíamos o el M2 como quieran. Pero el M1 es el que veníamos viendo. ¿Sí? Entonces, para la teoría clásica, ¿sí? De la determinación de la tasa de interés, juega un papel crucial en asegurar que no ocurra una deficiencia de la demanda agregada. O sea, acá me corro un poquito de lo que venía de esto, de la teoría cuantitativa, pero saltamos a qué. Volvemos de vuelta a la idea de la ley de Say, ¿sí? O sea, para explicar cómo funciona la ley de Say en una economía monetaria, tenemos que asumir esto, ¿no? Que existe un mercado de ahorro de inversión, ¿sí? En donde las dos, el ahorro y la inversión, dependen de la tasa de interés. Entonces, ¿cómo se construye esto? De la siguiente manera, ¿sí? Decimos, la demanda, acá dice E, pero sería la demanda agregada, ¿sí? Que es el consumo más la inversión, y que esto es igual al ingreso. Ambas variables dependen de la tasa de interés. El consumo depende de la tasa de interés, que es cierto, y la inversión depende de la tasa de interés. Entonces, si yo le resto al ingreso el consumo, lo que me queda va a ser el ahorro. Dado que los hogares no gastan todos sus ingresos, también podemos escribir la ecuación de la siguiente manera, ¿no? El ahorro igual a la inversión. O sea, no estamos diciendo nada loco, ¿sí? Estamos combinando las dos expresiones. Y esto nos lleva a lo que veíamos ayer, ¿sí? A que tenemos un mercado de ahorro de inversión, ¿sí? En el cual, cuando hay un desequilibrio, ¿sí? Entre el ahorro, la demanda de ahorro, perdón, la demanda de inversión y la oferta de ahorro, ¿sí? A una tasa determinada,
eso termina generando automáticamente presiones inflacionarias. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que de alguna manera, ¿sí? Eh, a una tasa de interés como esta, ¿sí? Si por algún motivo se desplaza la curva de inversión, ¿m? Cambian algún parámetro como, por ejemplo, las expectativas de la gente o de golpe hay nuevos proyectos de inversión, ¿sí? Y esta tasa hace rentables más proyectos de lo que puede solventar el ahorro, ¿sí? Va a aumentar la demanda de dinero, L. La demanda de dinero va a aumentar, la oferta se va a acomodar. Acá la oferta no es exógena, eso es acá un pequeño detalle. Para que la oferta fuera exógena, para tener, eso es esto tómenlo, esto sí, presten atención, para que la oferta de dinero sea exógena, como decíamos acá, o sea, que la fija la autoridad monetaria, tendríamos que tener una recta. ¿Sí? Porque la cantidad de dinero la determinaría el Banco Central, no estaría determinada, ¿sí? Por la demanda. Acá estamos diciendo que la cantidad de dinero es endógena. Y ahora vamos a ver qué es dinero endógeno, ¿sí? Que esto fue algo copado de Bixel, o sea, Bixel era piola en ese sentido, porque él entendía cómo funcionaba el sistema bancario y el sistema de los bancos comerciales. Él decía, no, no, los bancos son creadores de dinero, porque él veía que el crédito genera dinero. En eso estaba de acuerdo con unas visiones más heterodoxas. Pero igualmente se agarraba de la ley de 6. Entonces decía, si a esta tasa de interés, ¿sí? Hay más demanda que oferta, ¿m? Y vos convalidás esa demanda, o sea, generás la cantidad de dinero para esa demanda, vas a tener presiones inflacionarias. ¿Pero por qué? Por el lado de la demanda real. Porque recuerden que esto quiere decir que hay más demanda que oferta. Oferta de ahorro, demanda de inversión, pero son oferta agregada y demanda agregada. Entonces, más demanda que oferta en un mundo donde opera la ley de 6, donde el producto está dado, solamente puede generar aumento de precios. Entonces esto solo va a generar inflación. Y la inflación va a continuar y va a continuar y solo se va a calmar cuando, decía Bixel, cuando vos subas la tasa de interés. ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel en que se vuelvan a equiparar el ahorro y la inversión. ¿Por qué? Porque a medida que vaya subiendo la tasa de interés, va a haber más gente dispuesta a aumentar el ahorro, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber más gente que va a estar dispuesta a resignar consumo hoy para ahorrar más y ese ahorro se va a volcar a la inversión y a su vez más proyectos de inversión van a ir quedando afuera, porque a medida que sube la tasa de interés, menos gente va a querer invertir. Entonces vamos a volver a encontrar un equilibrio, ¿sí? Entonces, Bixel tenía de piola esto, que entendía cómo funcionaba el sistema monetario y el sistema monetario moderno, ¿no? De bancos comerciales. Decía, no, lo que manejan los bancos y lo que maneja el Banco Central es la tasa de interés. Eso es lo que maneja. La cantidad de dinero no, la cantidad de dinero se ajusta a la demanda. Ahora, él decía, a pesar de eso, vos tenés que ubicar la tasa de interés en el punto en donde haga que la inflación sea nula. Entonces, de alguna manera, te siguen metiendo la ley de 6. ¿Sí? Ahora, esta es una versión mucho más sofisticada que la teoría cuantitativa pura con dinero exógeno. ¿Sí? Yo sé que es un lío, repasemos esto. Si quieren, ¿cómo lo ven? ¿Alguna duda? ¿Se entiende más o menos para dónde vamos o no? Si no, avanzamos. Pregunten, chicos, ¿eh? Miren que esto es, o sea, para ustedes. O sea, yo puedo, no, no sé. Más o menos lo entendí yo, creo. A ver, ¿qué entendiste y qué no entendiste? Eh, por ejemplo, lo último no lo entendí tan bien, pero a lo de antes sí, el tema de que, por ejemplo, el gráfico de la derecha sería lo de demanda y oferta agregada. Muy bien, muy bien. O sea, yo sé que es difícil, ¿sí? Son muchas cosas que estamos viendo, pero estoy tratando de resumir las cosas más importantes, porque imagínense que modelos hay 1 millón, ¿sí? Estos serían, si quieren, las grandes.
diferencias dentro de la teoría. A ver, la teoría cuantitativa nos dice esto, ¿no? Nos dice algo muy simple. Nos dice que si la demanda de dinero tiene esta forma, que es dinero transaccional nada más, y que sale de la función de la teoría sale de la identidad, esta identidad contable, cuando haya un desequilibrio en el mercado de dinero, o sea, cuando la oferta no sea igual a la demanda, necesariamente, ¿sí? Pero por cómo está construida acá la demanda, el ajuste, ¿sí? Va a tener que venir por el lado de los precios. O sea, si la cantidad de dinero es mayor o aumenta y se sale del equilibrio y hay un exceso de oferta de dinero en relación a la cantidad de demanda, o sea, si esto es mayor a esto, necesariamente te dice la única manera de que se restablezca el equilibrio va a ser con un aumento de los precios. ¿Sí? Van a tener que subir los precios. Esa es la teoría cuantitativa pura y dura. Ahora, al mismo tiempo, decimos que la ley de Say, que dijimos que la ley de Say, que es lo que nos decía siempre, que toda oferta crea su propia demanda, ¿sí? Ahora, para ayornarla, ayornarla quiero decir traerla a un esquema más realista de cómo funciona una economía de producción con un sistema bancario. Recuerden, el sistema financiero es muy importante en la economía porque es el que se encarga de justamente ni más ni menos de permitir que las empresas se apalanquen, ¿sí? Que se endeuden. Entonces son los generadores de deudas y crédito. ¿Mm? Y eso es un elemento fundamental en la economía. Entonces, para poder darle realismo e incorporar ese elemento a la ley de Say, lo que se hizo es lo siguiente. Se dice, bueno, ok, porque la ley de Say se explica casi como en una economía de trueque, ¿sí? Casi sin dinero. Entonces, cuando vos decís, bueno, ok, pero espera, no funciona así la economía. En la economía hay crédito, ¿sí? Se presta plata y eso es lo que permite que, o sea, que haya desequilibrios grandes también. O sea, digo, que una empresa pueda producir sin tener los ingresos. Bueno, ok, entonces la teoría, ¿sí? Que se ajustó a eso fue la teoría de los fondos prestables, que es esta que Wixel explicó muy bien allá por 1912. ¿Mm? Y Wixel lo que dice básicamente es, ok, nosotros lo que tenemos es lo siguiente, dice. Tenemos la demanda es igual al producto o a la oferta, ¿sí? En todo momento, te dicen. O mejor dicho, no puede haber grandes desequilibrios. ¿Por qué? Porque el consumo depende de la tasa de interés, el ahorro y la inversión depende de la tasa de interés. Entonces, si yo al producto le resto el consumo, lo que me queda es el ahorro. Si al ingreso le resto el consumo, me queda el ahorro. Pero piensen esto acá un cachito. Si el consumo depende de la tasa de interés, entonces Y, el ingreso, menos el consumo también va a depender de la tasa de interés. Eso es lo que estamos diciendo acá. Por eso el ahorro depende de la tasa de interés. Diciendo esto, podemos decir, ergo, por lo tanto, existe, aunque no lo veamos, de manera abstracta, imaginariamente, o sea, en términos teóricos, un mercado en el cual se equiparan el ahorro y la inversión. ¿Pero por qué dicen esto? Porque en las cuentas nacionales, recuerden, siempre decimos que ex post, o sea, en un circuito económico, siempre, al final, el ahorro tiene que ser igual a la inversión. Eso es así siempre, pero de vuelta, eso es una identidad. Lo que estamos diciendo, lo que están diciendo ellos es, existe un mercado en el cual existen funciones de comportamiento, del ahorro y de la inversión, que se cruzan, que convergen en un solo mercado y en el cual se puede definir una tasa de interés que va a ser la que haga que el ahorro sea igual a la inversión y por lo tanto la economía alcance un equilibrio. ¿Y qué equilibrio? Y bueno, si estamos en una economía de competencia perfecta con precios libres, ¿sí? Esto se conoce como el sistema balrasiano de equilibrio general, o sea, la idea de muchos mercados que se equilibran y que se vacían. Bueno, ese equilibrio va a ser el mejor. Va a ser el equilibrio que va a hacer que haya que pleno empleo y que todos estemos felices y que los precios determinen el mayor excedente para los consumidores y el mayor excedente para los productores. Son muchas cosas, pero eso se engloba en lo que se conoce como teoremas del bienestar, o sea, que básicamente nos dicen que si hay competencia perfecta, libre movilidad de precios, ¿sí?
los mercados, que se vacíen, se van a vaciar y van a alcanzar esto, una situación de pleno empleo para todos. Entonces va a ser el mejor de los mundos posibles. Bueno, entre todos los mercados que hay, los mercados de bienes, el mercado de trabajo, el mercado de capital, también va a estar el mercado de ahorro e inversión, ¿sí? Que va a ser como la síntesis de todo esto. Entonces, eso es lo que está diciendo acá la teoría neoclásica. Entonces, Vic se la agarra a eso y dice, no va en contra de esto, dice, esto es así, ¿sí? Hay un mercado de ahorro y un mercado de inversión y hay una tasa de interés natural que no podemos ver, pero que es una tasa de interés compatible con el pleno empleo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el sistema bancario? Dice Bixel, y acá es lo interesante. Dice, en el sistema bancario, ¿sí? El dinero es crediticio. Entonces, si el dinero es crediticio, ¿sí? Es el crédito el que genera dinero. Es al revés, y me estoy adelantando, me estoy adelantando. ¿Pero qué quiero decir? Si nosotros veníamos de ver la idea de que el dinero es exógeno, y es lo que vimos ayer, o sea, que la base monetaria por el multiplicador genera una cantidad de dinero, o sea, la autoridad monetaria determina cuánto dinero hay, esto es lo opuesto. Acá estamos diciendo, y esto es lo que está diciendo Bixel, es que la demanda de crédito, o sea, la demanda de las personas, de las familias y de las empresas, ¿sí? Cuando demandan crédito están creando dinero, ¿sí? Y al crear dinero a través de los préstamos generan depósitos y esos depósitos después generan la base monetaria. Entonces, son dos teorías que van en sentido contrario. Una va desde la oferta primaria a la cantidad de dinero y la otra dice no. El crédito determina la cantidad de depósitos y los depósitos la cantidad de base monetaria o dinero primario, ¿sí? Entonces Wixel estaba de acuerdo con la segunda, esta idea, ¿sí? Con la idea del dinero endógeno. Él decía, no, el dinero es una línea recta, ¿sí? La oferta de dinero. La oferta de dinero se ajusta a la demanda, ¿sí? Lo que puede controlar el Banco Central, decía él, la autoridad, es la tasa de interés. La tasa de interés sí es exógena, sí la maneja el Banco Central, no la cantidad de dinero. Entonces, L va a ser la demanda de dinero. Esto, MD, ¿sí? Pero lo que está diciendo acá Bixel es al revés de esto. Está diciendo que cuando crece MD, crece la cantidad de dinero, ¿sí? Acá estamos diciendo que no, acá están diciendo que M está fijo. Entonces, M lo maneja el Banco Central. Bueno, acá estamos diciendo lo opuesto. M no está fijo, M depende de la demanda. Entonces, si por algún motivo, ¿sí? Imagínense, aumenta, ¿sí? Se desplaza la curva de demanda de inversión por algún shock, imagínense un shock de productividad. Hay un shock de productividad o aparece una nueva tecnología que hace que sea mucho más productivo ahora, por ejemplo, invertir en vaca muerta, por un ejemplo, ¿sí? Aparece una nueva tecnología que permite producir vaca muerta y a estas tasas hace que aparezcan nuevos proyectos de inversión. Entonces, las empresas salen a demandar dinero para solventar esta inversión. Pero, te dice esta teoría, si el ahorro está dado, porque a esta tasa de interés hay tanto ahorro, y en la ley de 6 recuerden, el ahorro es el que determina la demanda de inversión. Estas empresas que van a demandar dinero, ¿sí? Bueno, van a hacer que crezca la demanda de dinero. ¿Mm? La cantidad de dinero se va a ajustar a esa demanda. El problema es que, como hay ley de 6 y el producto está fijo y la demanda de inversión va a generar una presión, un exceso de demanda de bienes y servicios para invertir y la producción no se va a acomodar, finalmente lo que va a pasar es ¿qué cosa? Como va a haber más demanda que oferta. Bueno, dice la teoría, va a tener que terminar habiendo un ajuste en los precios, ¿sí? De los bienes. Y ese ajuste de precios, ¿sí? Va a ser inflación. Entonces, esa inflación solo la vas a poder controlar, decía Bixel, ¿cómo? Subiendo la tasa de interés, acomodando la tasa de interés, ¿sí? A los nuevos niveles, a los nuevos niveles de demanda de inversión, ¿sí? A la nueva curva de demanda de inversión. Entonces, bueno, vas a tener que ir, la autoridad monetaria, el Banco Central va a tener que ir subiendo la tasa de interés hasta encontrar el punto en el cual, ¿sí? Se equiparen la oferta de ahorro con la demanda de inversión. ¿Esto cómo lo va a ver? Bueno, va a ver porque crece el ahorro, ¿sí? Cae la demanda de inversión y porque en algún momento se va a frenar la inflación. Eso es lo que dice
esta teoría. Vamos un poquito más allá con esto. Acá tenemos, ¿sí? El gráfico de ahorro e inversión, ¿sí? Dado que la producción y la demanda son idénticas en todos los puntos a lo largo de la línea de 45, acá abajo, acá abajo tenemos dos gráficos, ¿sí? En espejo. Tenemos en este eje, en el eje de abscisas horizontales, ahorro e inversión, y para arriba la tasa de interés y para abajo el producto, ¿sí? La línea de 45 grados lo que nos dice es, ¿sí?, que para distintos niveles son distintos puntos de equilibrio, ¿sí?, para distintos niveles de producto, ¿sí? Distintos niveles de equilibrio entre el ahorro y la inversión. ¿Mm? Cualquier punto como B y C, ¿sí?, es consistente con la versión débil de la ley de Say. ¿Qué quiere decir la versión débil de la ley de Say? Nos dicen que básicamente cuando aumenta el ahorro, ¿sí?, se desplaza la curva de ahorro y cae el consumo hoy, eso implica mayor demanda de inversión y por lo tanto un aumento de la demanda, ¿sí?, agregada. O sea, dice básicamente que yo puedo jugar con la cantidad de consumo, ¿sí?, aumentando el ahorro, y eso va a ser compensado porque la caída del consumo, ¿sí?, por el lado de la demanda va a ser compensada por un aumento de la inversión. O sea, piensen que tenemos dos componentes nada más, consumo e inversión. Entonces, si decidimos bajar el consumo, ¿sí?, y dejar más ahorro, o sea, tratar de que la gente ahorre más, ese ahorro se va a traducir en más demanda de inversión, entonces nunca voy a tener un problema de demanda. Eso es la ley de Say, ¿sí? Entonces, cualquier punto en esta línea cumple con el principio de la ley de Say débil. Débil era lo que yo le había dicho, la línea de defensa de los economistas del enfoque de economía clásica, ¿sí?, o del enfoque de economía política. Que ellos decían, la ley de Say se cumple, ¿sí?, pero no quiere decir que si funcionan los mecanismos de mercado nos van a llevar sí o sí a pleno empleo. No, no decían nada de eso. Sí decían, la ley de Say se cumple, pero puede haber desempleo. En cambio, el punto A, en el panel B, este puntito acá, que nos marca un nivel de equilibrio, ¿sí?, entre E, recuerden, acá es demanda y Y es producto. O sea que acá estamos hablando de que acá siempre estamos en equilibrio demanda y oferta. El punto A, en cambio, sería la versión fuerte de la ley de Say. No solo el gasto y la producción agregados están en igualdad, o sea, no solo estamos hablando de un punto de equilibrio entre la demanda y la oferta, o el producto y el ingreso, sino que Y de equilibrio corresponde al nivel de producción asociado con el equilibrio de pleno empleo del mercado laboral. O sea, A no solo es el punto donde, de vuelta, el ahorro es igual a la inversión o la demanda es igual al producto, sino que también es aquel punto en el cual estamos en pleno empleo. Entonces, en el caso de un aumento exógeno del deseo de ahorrar de las personas, imagínense que las personas de golpe deciden querer ahorrar más. Por algún motivo, ¿sí? Es difícil imaginárselo, pero imagínense que, no sé, tienen, qué sé yo, eh, a ver por qué pueden querer decidir aumentar más el ahorro. Pero hay una campaña de concientización desde el gobierno, dicen ahorremos para desarrollar el país y la gente decide ahorrar más. Ok. ¿Qué va a pasar ahí? La curva de ahorro, que es esta curva positiva, ese sub-cero, se va a desplazar para abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un cambio exógeno, es un parámetro que hace que se corra toda la curva. ¿Sí?
Eso va a hacer que caiga la tasa de interés. ¿Mm? Porque a la nuevo nivel de ahorro ahora hay más ahorro. O sea, a la tasa de interés R sub cero va a haber más oferta que demanda. Entonces va a haber, ¿qué? Una caída de la tasa de interés para encontrar un nuevo equilibrio. Por lo tanto, van a aumentar los gastos de inversión, ¿sí? Desde I sub cero a I1, compensando exactamente la caída en el gasto de consumo, ¿sí? Entonces, el gasto agregado se mantendría en E sub cero, ¿sí? Aunque la composición cambiaría, ¿sí? O sea, lo que estamos diciendo básicamente acá, esto es para ilustrar, mostrar esta idea que si por algún motivo, ¿sí? Exógeno, aumenta el ahorro, ¿sí? Que esto después tiene más implicancias de política que otra cosa. Cuando se dice hay que fomentar el ahorro, están diciendo esto, si fomentamos el ahorro, fomentar el ahorro implica consumir menos hoy. La gente que consuma menos hoy, ese ahorro, no se preocupen porque ese ahorro va a ir a parar a más inversión. Entonces, lo que dejemos de consumir hoy, de demandar de bienes y servicios, por el lado del consumo, se va a compensar con un aumento de la inversión, automáticamente. Entonces, o no automáticamente, pero seguramente que va a pasar un tiempito, pero muy corto. ¿Por qué? Porque en el medio opera la teoría cuantitativa del dinero. Porque nadie quiere tener dinero porque sí. Entonces, necesariamente se va a tener que ajustar, ¿sí? O sea, la caída, mejor dicho, ¿sí? Del consumo va a generar un mayor ahorro. Esos ahorros van a hacer que más depósitos que van a ir a parar a inversión, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo un poco acá. Eh, y cuando lleguemos al nuevo equilibrio, vamos a seguir estando en el punto eh, E sub cero de equilibrio de pleno empleo, ¿sí? Que va a ser este, donde el ahorro es igual a la inversión. Esto, aunque parezca difícil, es la justificación, ¿sí? Más sofisticada de la ley de Say, de decir por qué, ¿sí? Eh, una caída del consumo, ¿sí? O sea, eso es, a ver, vamos a tratar de bajarlo al llano. Eso es un poco la justificación de lo que está pasando hoy, ¿sí? Hoy te dicen, y la justificación de por qué estaba mal lo que se hizo antes. Antes se decía, no, se le dio mucho a la demanda, el gobierno imprimía billetes, se financiaba con el Banco Central, emitía billetes, gastaba por demás, entonces gastó mucho e hizo que caiga el ahorro, ¿sí? Y la caída del ahorro implica una caída de la inversión. Bueno, ahora lo que te dicen es, lo que tenemos que hacer es recuperar el ahorro. Entonces, para recuperar el ahorro hay que hacer que caiga el consumo, ¿sí? Pero no se preocupe, eso es lo que está pasando, de hecho, ¿sí? ¿Cómo cae el consumo? Porque caen los salarios, porque los salarios están planchados. Entonces, caen los salarios, cae el consumo. Pero te dicen, no te preocupes, que eso no va a generar ningún problema en el nivel de actividad. ¿Por qué? Porque la caída del consumo que estamos viendo ahora, ¿sí? Es en realidad ahorro que se está liberando. ¿Mm? Y que va a ir a parar, ¿sí? A inversión por el lado de la demanda. Entonces, lo que están diciendo, pero para asumir esto tenemos que asumir que no se mueve el producto, el ingreso. Sin eso estamos al horno. O sea, tenemos que asumir que siempre nos movemos sobre esta recta. Que no es lo que pasaba en dónde, en el modelo keynesiano. En el modelo keynesiano, recuerda, no pasa eso. ¿Sí? Si nosotros bajamos el consumo hoy, cae la demanda y por lo tanto cae el producto. Acá no pasa eso. Acá estamos diciendo, si cae el consumo, ¿sí? Hay más ingreso libre que puede ir a parar a inversión. ¿Y cómo va a ir a parar a inversión? Y bueno, de esta forma, porque va a aumentar el ahorro, ¿sí? Esto, se va a desplazar la curva de ahorro para el costado, va a bajar la tasa de interés y como va a bajar la tasa de interés, van a aparecer nuevos proyectos de inversión. ¿Cuántos? Y los suficientes para compensar la caída del consumo. ¿Se entendió esto? Si no, pregunten. Por mi parte, profe, yo lo entendí bastante bien con el ejemplo. Bueno, genial. Eh, ok, igual esto es a modo ilustrativo, ¿sí? Y acá podemos ver, de manera más sencillita, cómo opera la teoría neoclásica del dinero, ¿sí? O la teoría cuantitativa. O sea, básicamente, si tenemos precios y cantidades, ¿sí?
y tenemos la oferta agregada, que es esta recta, ¿sí? ¿Y por qué esta recta? Porque está dado el producto. El producto está dado, ¿sí? No se puede mover, pero esto es por construcción, no se puede mover por la demanda. Entonces, la curva de demanda agregada de la economía es esta, que depende de la cantidad de dinero, ¿no? O sea, se demandan bienes en función de la cantidad de dinero. Entonces, si vos, te dicen ellos, haces una política monetaria expansiva, pasa que todo esto lo van a ver, lo vamos a ver un poquito mejor más adelante cuando hagan política macro y otras materias. A ver, deme un segundito. Entonces, la demanda de bienes y servicios tiene una curva negativa en relación a los precios. ¿Sí? O sea, aumenta la demanda cuando bajan los precios, como en cualquier mercado de bienes y servicios. Esto sería para todos los bienes y servicios de la economía. Ahora, si el gobierno imprime más billetes y monedas porque quiere que crezca la demanda, ¿sí? Friedman, Milton Friedman, que es el padre de la teoría monetarista y que revive la teoría cuantitativa, esta teoría lo ejemplifica, lo pone como un ejemplo bastante absurdo, pero claro, ¿qué es que? Dice, imagínense que el gobierno, ¿sí? Sale con un helicóptero, pasa volando por arriba de Comodoro y Radatili y empieza a tirar billetes así libremente. Y de golpe la gente agarra esos billetes y se siente más rica. Y imaginemos que duplica la cantidad de dinero. ¿Sí? Entonces todos tenemos de golpe el doble de dinero en los bolsillos y nos sentimos más ricos. Él dice, bueno, ese sentimiento, ¿sí? No se va a convalidar después. ¿Por qué? Porque dice, porque la gente va a salir a demandar bienes y servicios, va a querer demandar más bienes porque tiene más dinero. Entonces la curva de demanda se va a desplazar. Recuerden, M era la cantidad de dinero que teníamos antes, M' es la cantidad de dinero que tenemos ahora que pasó el helicóptero. Se desplazó la demanda agregada. ¿Qué pasa? Vamos a tener, pero primero que acá, ¿qué va a hacer esto? Cuando la demanda se desplace a la derecha. ¿Cómo podemos llamar a esto? En este punto, la demanda de bienes, la demanda es una función, o sea, es nocional en algún punto, ¿no? ¿Cómo va a ser acá la demanda respecto de la oferta de bienes, la oferta agregada de bienes de la economía? ¿Mayor o menor? Mayor, Mayor. Entonces, ¿esto cómo lo llamamos? Simplemente exceso ¿de qué? De demanda agregada, ¿sí? Hay un exceso de demanda agregada. Y si hay un exceso de demanda agregada en todo modelo neoclásico, ¿sí? Que mira el mercado, ¿cómo ajusta eso? Bueno, y esto ya es por construcción, o sea, necesariamente, dicen, si la oferta está fija, la cantidad de bienes que hay para vender están dados en la economía comodorense y radatilense, pero la gente quiere comprar más, necesariamente van a tener que subir los precios. Dice, los precios van a tener que ajustarse. ¿Hasta dónde? Y hasta un nuevo nivel que haga que, ¿qué cosa? Que desaliente la demanda, o sea, que haga que la demanda, ¿sí? Se caiga, porque a medida que la gente vaya a los comercios y diga, quiero comprarme, no sé, este televisor, no sé, HD, ¿sí? Y atrás viene otro, y yo también, y el vendedor va a decir, no, tengo tres nada más. ¿Cuántos hay? Y somos 10. Y bueno, vamos a hacer un remate, ok. Y va a ir rematándolo, o sea, subiendo el precio hasta que queden tres que estén dispuestos a pagarlo. Esa sería la lógica, ¿sí? Esa es la lógica que hay atrás de cada mercado. O sea, que hay como una especie de rematador valrasiano, se llama, por Valras, que ajusta los precios en función de la oferta y la demanda. Bueno, esa es la lectura neoclásica. Pero para asumir eso hay que asumir que la oferta está fija, que no se mueve. Keynes, ¿qué decía? Keynes decía lo opuesto. Keynes decía, no, muchachos, si hay capacidad ociosa, ¿sí? O sea que si las empresas tienen resto para aumentar la producción, ¿sí? Hay capacidad ociosa. ¿Mm? Y los precios.
no se fijan así, sino que se fijan mirando costos, la oferta tiene esta forma. Y si la oferta agregada tiene esta forma, ¿qué pasa? No tiene por qué haber un ajuste de precios. O sea, el aumento de la demanda se traduce todo en un aumento del producto. Entonces, al final, la discusión termina siendo por la forma de la curva de oferta. ¿Sí? Esta curva de oferta, ¿sí? Lo que está asumiendo atrás es que hay una función de producción, como la que vimos en la unidad uno y 2, ¿sí? Que tiene una forma, entonces, ¿qué hace? Que las empresas van a producir hasta cierto punto, entonces no están dispuestas a producir más, ¿por qué? Porque están trabajando a tope y porque más, por más perderían plata. Pero si no asumimos eso, si asumimos que las empresas no trabajan siempre a tope, que siempre dejan capacidad ociosa, que es algo que se verifica en la práctica, bueno, no hay motivo para pensar que no se va a ajustar la oferta. Y de hecho, si ustedes lo hablan con cualquier productor, con cualquier empresario, hasta comerciante, ¿qué le va a decir? En general, si crece la demanda y aumenta mucho la demanda, lo que hacemos es vender más, aumentar la cantidad de bienes que se venden, ¿sí? En el caso del productor, se da vuelta y le dice a los fabricantes, se da vuelta y va a la fábrica y dice, fabriquemos más, y en todo caso demandará más insumos. Y en el caso del comerciante, si ve que caen los stocks, pedirá más y llamará y dice, mandame más. O sea, ¿qué estoy diciendo? El alfajor Rasta, por ejemplo, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿sí? Que tuvo un boom de consumo ahora, ¿sí? Porque no se consumía y de golpe empezó a consumirse estrepitosamente, o sea, de una manera fenomenal, ¿sí? ¿Ustedes creen que a los empresarios de Rasta lo primero que hicieron fue subir los precios? No, al contrario. Primero, justamente por una cuestión de competencia, no podían subir los precios, ¿sí? Lo que hicieron fue ajustar la producción, ¿sí? Les venían pedidos y ellos lo que se dan vuelta y decían, aumentamos la producción. En todo caso, habrá escasez por momentos, pero lo que no va a haber es un ajuste automático de los precios. ¿Cómo fija los precios el de los alfajores? Y bueno, dice, a mí me cuesta tanto, este es el costo unitario de producir un alfajor, listo, le pongo un markup, un margen de ganancia. Y trato de sostenerlo. ¿Por qué? Porque aparte el objetivo, en una economía de competencia, una economía capitalista, es ganar mercado, ¿sí? Si yo subo mucho los precios, no gano mercado. ¿Mm? Pero bueno, en este marco teórico tenemos que asumir que la oferta está dada, ¿sí? Lo cual es bastante, bastante discutible. Y en general no se corrobora tanto. Acá les dejo, si quieren ver un ejemplito, esto es algo por ahí más complejo, no le dé mucha bolilla, porque... Pero tenemos en un gráfico complejo, integrado, si quieren, toda la dinámica esta. Todo esto que venimos diciendo en un solo gráfico. Por eso me parece interesante. Tenemos en el cuadrante derecho superior el grafiquito de oferta agregada y demanda agregada. Acá lo saqué de un libro, está en inglés, por lo tanto dice oferta agregada, dice AS, porque es Aggregate Supply, o sea, oferta agregada en inglés. AD es demanda agregada, ¿sí? En el cuadrante al lado, o sea, acá tenemos ingreso y precios, ¿sí? De la economía. ¿Mm? O sea, acá estamos pensando toda la economía, ¿sí? Toda la oferta y demanda de bienes de la economía como un mercado, ¿sí? Que tiene las cantidades acá, o sea, Y y el precio. Del otro lado, en el cuadrante izquierdo, tenemos los precios y los salarios, ¿sí? Y una curva de salario-precio, que tiene pendiente negativa, ¿sí? A medida que aumentan los precios, cae el salario real. El salario real está en este eje. Y abajo tenemos, en el cuadrante izquierdo, la interacción de qué? Oferta y demanda de trabajo, ¿sí? La oferta es esta curva, SL, la demanda tiene esta curva. La demanda tiene una pendiente negativa, pasa que acá no se ve porque está dado vuelta, ¿no? Tenemos cantidad de trabajo y salarios. O sea, cuando los salarios caen, aumenta la demanda de trabajo. Cuando los salarios suben, cae la demanda de trabajo. Y la oferta crece cuando crece el salario. Y finalmente, en este cuadrante derecho inferior, la curva de oferta o de producción que tiene que, lo que nosotros ya vimos tiene una pendiente que es decreciente. ¿Y por qué es decreciente esta pendiente?
¿Alguien se acuerda? ¿Por qué tiene esta forma? Creciente, pero cada vez menos creciente. La función de producción de la economía agregada. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Lo de, ¿cómo es? Marginal decreciente, ¿no es? Muy bien. O sea, lo que está detrás, y por eso acá esto es o sea, termina siendo una visión ofertista, o sea, porque el punto de partida es la función de producción agregada de la economía, o sea, partimos de la idea de que hay una función agregada de la economía que depende del stock de capital y de trabajo, ¿sí? Y que por la ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? Va a determinar un punto de producción, ¿sí? En el cual, ¿sí? Vamos a emplear a toda la gente que quiera emplearse, ¿sí? Para un stock dado de capital. O sea, acuérdense que el stock de capital está fijo, entonces decimos, dado un stock de capital de la economía, ¿sí? El empleo va a crecer ¿hasta dónde? Y va a crecer hasta el punto en el cual, ¿sí? el, el ingreso marginal que me genere el último trabajador que incorpore sea igual a su costo, que es el salario, ¿sí? Que va a ser este punto de equilibrio en el mercado de trabajo. Entonces, esto es lo que vimos nosotros en la primera parte. Ahora, estas que son las condiciones de oferta, de producción que determinan la oferta, van a determinar una oferta rígida, ¿sí? Una oferta rígida, recta, ¿sí? Eh, Podría tener inclinación también, sí, podría tener inclinación, pero en todo caso siempre va a tener una inclinación positiva, ¿sí? Va a crecer la oferta cuando crezcan los precios. Eso es lo que nos va a decir esta teoría. Entonces, si, por ejemplo, y acá volvemos, acá estamos integrando todo lo que vimos recién, ¿eh? Si hay un aumento de la oferta de dinero a M1, M1 es M sub 1, no el M1 que vimos nosotros. O sea, si aumenta la cantidad de dinero porque el Banco Central financia al gobierno, porque el gobierno quiere gastar más de lo que puede, y entonces el Banco Central imprime billetes, se los deposita en los bancos y crece la cantidad de dinero. Bueno, de golpe la gente se siente más rica, tiene más dinero en la mano, entonces aumenta la demanda. Se desplaza la curva porque aumentó la cantidad de dinero. O sea, la cantidad de dinero piensen que es como una constante. Entonces, si aumenta, se desplaza toda la curva de demanda agregada. Pero ¿qué pasa? Se desplazó hasta acá y acá tengo... Pero, perdón, ¿eh? Quiero sacar esto. Ahí está. Eh, Acá tengo un exceso de demanda. Acá hay un exceso de demanda, ¿no? La demanda es mayor a la oferta. Entonces, como la demanda es mayor a la oferta, ¿sí? El aumento de la cantidad de dinero crea un desequilibrio en el mercado de dinero. La demanda, la oferta de dinero es mayor a la demanda. Entonces, va a llevar a un aumento de la demanda de bienes y servicios. Dado que el producto está restringido en Y0, o sea, dado que estamos acá y el producto no se va a mover, está fijo porque las empresas están produciendo en el punto óptimo para ellos, por el equilibrio de empleo en el mercado de trabajo. Entonces, como estamos en equilibrio, no hay nada que determine que pueda aumentar la producción sin que haya un cambio en el mercado de trabajo. ¿Sí? Ese es el chiste. O sea, como estamos en equilibrio en el mercado de trabajo, estamos produciendo a un punto tope. Entonces van a subir los precios. La única manera de que ajuste esto es por un aumento de precios. ¿Sí? Ok. Ahora, a estos precios P0, el salario nominal era este, ¿no? Teníamos un salario, una curva de salario, ¿sí? Que determinaba este salario. Ahora, con el nuevo aumento de precios a P1, ¿sí? Hay un desequilibrio en el mercado laboral, porque el aumento de los precios hace que caiga el salario real. Pasa de acá a acá, ¿sí? Aumentan los precios, cae el salario real. Para estos salarios, para el nivel de salario W0, cae el salario real. Entonces,
¿Qué va a haber a este nivel de salario real nuevo? A este nuevo nivel de salario real, en el mercado de trabajo vamos a tener un exceso de ¿qué? De demanda de trabajo. La demanda de trabajo va a ser más grande que la oferta. ¿Sí? ¿Cuánto? ZX, esta distancia. ¿Mm? Entonces, el proceso de licitación competitiva de los empleadores, o sea, los empresarios que se van a pelear por los trabajadores, van a llevar a que haya un aumento del salario nominal, ¿sí? Porque van a ofrecer salarios más altos. Entonces, ofreciendo salarios más altos, ¿sí? Lo que va a pasar es que se va a desplazar la curva de salarios, ¿sí? Eh, ¿Hasta dónde se va a desplazar la curva de salarios? Desde acá a acá, ¿sí? Hasta que reencontremos un equilibrio, ¿sí? Hasta alcanzar el valor W1, que va a ser compatible de vuelta con este equilibrio, ¿sí? O sea, en definitiva, ¿sí? En definitiva, lo que va a suceder es ¿qué cosa? Esto se conoce como el efecto Fisher, que un aumento de la cantidad de dinero que el gobierno hizo artificialmente para aumentar la demanda de bienes, o sea, el efecto de Friedman de tirar billetes, ¿sí? Y darle billetes a la gente, va a generar un aumento de la demanda, pero como el producto está dado porque las empresas están produciendo en un nivel de equilibrio en el mercado de trabajo, solo va a generar un exceso de demanda que va a generar un aumento de los precios, ¿sí? Y este aumento de precios, ¿sí? Va a hacer caer el salario real y como va a haber un exceso de demanda de trabajo, van a terminar aumentando los salarios. ¿Pero hasta dónde van a aumentar los salarios? Hasta de vuelta el nivel de salario real de equilibrio. O sea, el chiste acá es que nunca podés salir de este nivel de equilibrio, ¿sí? Nunca podés salir de este equilibrio porque las curvas de oferta y demanda están dadas, ¿sí? Y además lo que te dice, y esto se vincula con lo que veíamos de la teoría de fondos prestables, el aumento de la cantidad de dinero genera un aumento de precios, o sea, un exceso de demanda, y por lo tanto te va a llevar a un aumento de la tasa de interés. ¿Por qué va a aumentar la tasa de interés? Porque la tasa de interés es la tasa de interés real más la inflación. Entonces, si aumenta la inflación, aumenta la tasa de interés. Eso es como un corolario, se preocupen mucho por eso. Pero ¿cuál es el resultado final? ¿Cuál es el corolario de esto? Y de la teoría monetarista del dinero, que una expansión monetaria, un aumento de la cantidad de dinero, genera un aumento de precios, un aumento de los salarios nominales y un aumento de la tasa de interés, pero todos los valores reales del sistema no se ven afectados. Es decir, el dinero es neutral. No te generó ningún cambio real, porque no cambió el salario real, no cambió el empleo, no cambió el nivel de producto. ¿Sí? Ese es un poco el corolario, y eso es lo que dice la teoría monetarista, básicamente, por lo cual dice no tenés que hacer política monetaria expansiva, así como tampoco tenés que hacer política fiscal expansiva. ¿Hasta ahí me siguieron? Más o menos. Porque si no me siguieron, ahora vamos a saltar a la visión opuesta. La idea del dinero endógeno, ¿sí? La idea esta que estaba en Bixel, ¿sí? A pesar de que Bixel defendía un modelo eh, o tenía un modelo más monetarista y más neoclásico en el sentido de que operaba la ley de Say. Visión heterodoxa del dinero endógeno, ¿sí? Para esto es importante distinguir y partir de lo siguiente, ¿sí? Distinguir entre dinero mercancía, dinero fiduciario y dinero crediticio, ¿sí? Cuando lo vean esto van a entender, y acá está el quid de la cuestión en la teoría anterior, o sea, que es la teoría anterior que no hace esta diferenciación. Una cosa es el dinero mercancía. El dinero mercancía es el dinero que inicial, ¿sí? Primario, que históricamente, o sea, que está desde los inicios de las sociedades, ¿sí? Para el cual existen muchos ejemplos, ¿sí? Se han utilizado muchos tipos de dinero mercancía, por ejemplo, arroz, sal, ganado, o sea, cualquier cosa que se considerara más o menos homogénea y más o menos, ¿sí? Fácil de intercambiar y divisible, como por ejemplo la sal, se usaba. Después apareció, obviamente, el dinero metálico, ¿sí? Bullionista. Y qué casualidad que con el dinero metálico, o sea, oro y plata, aparece la teoría cuantitativa, ¿sí? La aceptación general del intercambio de mercancías como el oro y la plata evolucionó gradualmente a lo largo de la prehistoria, ¿sí?
Ambas poseían propiedades atractivas para un activo monetario. Homogeneidad, o sea, si vos hacías monedas eran todas más o menos parecidas, entonces podían tener todas más o menos el mismo valor. Durabilidad, duraban en el tiempo, se desgastaban un poco, pero en general duraban. Divisibilidad, vos podías hacer muchas monedas, entonces tenías muchas unidades de medida. Y una alta relación valor-peso, ¿sí? Valían lo que pesaba. Eh, bueno, pero lo importante era que, como también era difícil aumentar la oferta, porque o sea, aumentaba la oferta de oro o de plata, de monedas de oro o moneda de plata, cuando aparecía que una mina nueva o aparecía nuevo descubrimiento, pero si no, en general era costoso, ¿sí? Acuñarlo. Entonces, se pensaba que la cantidad de dinero estaba más o menos fija, concepto más similar al del de dinero exógeno, ¿sí? La cantidad de dinero como algo que se pueda controlar. El dinero no crece en los árboles, de allí esa famosa frase, ¿sí? Los metales preciosos son activos, activos quiere decir que son un derecho del que los tiene, para el poseedor, pero no necesariamente un pasivo. ¿Se entiende? O sea, si vos tenés la moneda, vos tenés el activo, no tenés un pasivo, que es distinto al dinero fiduciario. El dinero mercancía es un activo físico y no un derecho financiero. Esto es fundamental. Cuando aparece el dinero fiduciario, ¿sí? Que es un poco después y ya más en la sociedad moderna, o sea, los papelitos, acá sí cambia la cosa, porque ese sí es un activo financiero, ¿sí? Es deuda sin intereses, o sea, el papelito, el famoso pagaré o un vale, eso es dinero, ¿sí? Y así es como empieza y surge el dinero, ¿sí? Una casa, una casa me refiero a un reinado, un principado, emitía dinero y decía, bueno, esto vale por tanto. Entonces vos usabas eso para comprar otros bienes, ¿sí? Pero eso era deuda, porque eso lo generaba alguien. Entonces alguien estaba emitiendo esa deuda, ¿sí? Entonces, el valor de eso estaba o radicaba en qué cosa, en que era algo aceptado, declarado moneda de curso legal para el pago de deudas e impuestos por decreto gubernamental. O sea, el dinero se imponía o lo imponían más o menos justo cuando se crean los estados, se imponen por la fuerza, ¿sí? ¿Cómo se impone que haya, que una moneda sea de curso legal, o sea, que sea aceptada ampliamente y otra no? Bueno, básicamente porque el Estado o el reinado o quien fuera decía en su momento, bueno, esto va a ser el dinero oficial, ¿sí? ¿Por qué? Porque con este dinero se van a poder pagar impuestos y por lo tanto se van a poder pagar deudas, ¿sí? Y porque van a tener la protección, o sea, porque va a ser aceptado dentro de este territorio. Entonces, esa es la forma de que la gente se sintiera segura usando ese dinero. De decir, ok, esto vale, ¿por qué? Y porque con esto, ¿sí? Yo estoy seguro que me lo van a aceptar en cualquier lado. ¿Mm? Para pagar deudas y para pagar impuestos. Dado que su creación se encuentra completamente al margen del proceso de préstamos y empréstitos, o sea, son papelitos, pero no estamos hablando todavía de crédito, ¿sí? La cantidad de dinero mercancía o fiduciario no indica nada sobre el volumen de crédito pendiente. O sea, hasta acá, el dinero mercancía y el dinero fiduciario, ¿sí? No crean más dinero. O sea, la cantidad que hay dando vuelta es la cantidad de dinero, ¿sí? Entonces se puede suponer que la oferta de dinero, mercancía y fiduciario es exógena. O sea, es algo controlado por el que los hace, por el que acuña las monedas de oro o porque el que hace los billetitos que dicen que es dinero, ¿sí? Eh, y esa cantidad no varía con la demanda. En ese momento, digo, y estamos hablando más o menos de entre el 1300, 1400 hasta el 1700, era razonable suponer que en respuesta a un cambio en la oferta de dinero, los precios y los ingresos se ajustaran hasta que la cantidad exógena volviera a ser mantenida voluntariamente. ¿Sí? O sea, esta es la base original de la teoría cuantitativa del dinero, o sea, lo que dijimos recién. ¿Sí? Hasta el 1700 tenía sentido decir, che, si hay tantas monedas en circulación, ¿sí? Si aumenta la demanda, necesariamente se tienen que ajustar los precios para poder solventar, ¿sí? Para poder mantener esta equidad entre la demanda de dinero y la oferta. Porque cuando crecía la demanda de dinero, pero si el dinero estaba fijo, bueno, la única manera de que esto se sostuviera era con un aumento de los precios que hacía que caiga la demanda. ¿Sí? Eso es lo que estaba diciendo esta teoría.
la teoría cuantitativa. Ahora, hasta ahí estaba todo más o menos bien. Ahora, cuando aparece el dinero crediticio, cambia la cosa, ¿sí? La banca, que es el que crea dinero, se origina cuando los orfebres italianos dieron el paso estrictamente ilegal de prestar el oro de otras personas. O sea, cuando alguien se animó a usar dinero que le habían dicho que le cuiden. Recuerden que o sea, hay que recuperar, hay que mirar la historia de cómo nacen las casas bancarias, ¿sí? Que cuidaban, custodiaban el dinero para que no se lo roben en el camino cuando llevaban, no sé, trasladaban ¿cómo se llama? Eh, ay, no me sale la palabra, ¿cómo se llama esto? Un tesoro tipo, bueno, un cofre con oro de un lado al otro para que no se lo robaran. Bueno, los reyes y demás empezaban a decir, yo tengo oro en distintos lugares. ¿Y dónde los tenían? Y los guardaban en estos tipos, en estas casas, que eran familias que después se convirtieron en banqueros, ¿sí? Que decían, yo te lo tengo seguro. Ok, ahora estos empezaron a darse cuenta de que podían prestar plata, ¿sí? Esta plata, para no tenerla ahí inmovilizada. Entonces, la innovación bancaria crucial, o sea, esto fue una innovación, fue la creación de pagarés bancarios, pagaderos al portador en lugar de a una persona específica. ¿Sí? O sea, emitir un papelito que dice, te presto plata. ¿Sí? Te presto plata, me la tenés que devolver después. Ok. Y entonces ya ahí empieza a haber creación de dinero que no necesariamente, ¿sí? Responde a la cantidad de plata que hay física. Esto llevó al descubrimiento de que siempre que se mantuviera la confianza pública en la liquidez de los depósitos se refiere a que vos sabías que vos podías volver al banco y pedir tus depósitos y el banco te iba a dar esa plata. Entonces el banco, mientras tuviera algo de plata guardada, podía prestar. ¿Sí? ¿Sí? O sea, los depósitos, porque cuando venía, no sé, un enviado del rey o quien fuera y decía, che, necesito retirar, bueno, ok, yo tengo para retirar, ¿sí? Si no los tenías, ahí se rompía la confianza en el sistema. Entonces, una entidad bancaria de suficiente reputación podía prescindir de la emisión de monedas para la mayoría de las transacciones y en su lugar emitir sus propios billetes. O sea, empieza a haber creación secundaria de dinero, ¿sí? Sin tenerlos, los bancos empiezan a crear dinero. ¿Sí? Dinero más allá del dinero que creaba el Estado o el principado que fuera que controlara ese territorio, ¿sí? O sea, había monedas circulando, imagínense en Gran Bretaña, una cantidad de monedas que las emitía el rey, pero los bancos empezaron a crear más dinero. ¿Cómo? A través de préstamos, ¿sí? El dinero crediticio entonces va a ser un pasivo del banco que lo emite, ¿sí? Y está respaldado por los pasivos de los prestatarios, los pagarés en posesión del banco. Entonces, la oferta de dinero crediticio varía con los cambios en la demanda de crédito, ¿sí? Porque los que van a hacer efectivos los créditos son los que demandan. O sea, si viene alguien a pedir un crédito, se lo van a dar, ¿sí? Se lo pueden negar, pero en todo caso, digo, el que hace que haya crédito va a ser el demandante, no el banco, ¿sí? Los depósitos se crean y destruyen continuamente, porque cuando alguien pide plata, se crea un crédito y ese crédito automáticamente se deposita en el banco, ¿sí? Mediante la concesión y reembolso de préstamo. O sea, lo que empieza a haber ahora es desajustes temporales, porque empezamos a crear dinero que no necesariamente está todo junto, ¿sí? O sea, se presta plata y vos le decís, bueno, vos me lo vas a devolver. ¿Cuánto? Y en el tiempo, en un año, ok. ¿Sí? Entonces, presto y eso empieza a ser un registro. Te doy un pagaré y vos me das una partecita de eso, qué sé yo, y me irás devolviendo. Y a medida que vos vas generando, pero ya no necesariamente tiene que coincidir la cantidad de plata en billetes y monedas, ¿sí? Con la cantidad de plata circulando. Entonces el dinero crediticio nunca presenta un exceso de oferta, nunca hay más oferta de dinero que la que se demanda. Siempre que el público mantenga la confianza en que todos los depósitos serán reembolsados en dinero fiduciario a la vista. Entonces, esta distinción es fundamental, ¿sí? Entender que una cosa es el dinero mercancía, otra cosa es el dinero fiduciario, ¿sí? Billetes y monedas, pero físico, y otra cosa son los créditos, el dinero crediticio. Entonces, la teoría neoclásica, mainstream vamos a llamar, ¿sí? Que es la teoría cuantitativa y la teoría de los fondos prestables, aunque con cierta variante. En realidad, justo la teoría de los fondos prestables, decíamos, es media ahí ecléctica, porque tiene esto del dinero endógeno. O sea, en realidad la teoría de los fondos prestables no.
La teoría neoclásica, la teoría del dinero exógeno nos dice esto. ¿Qué cosa? Que la oferta total de depósitos bancarios está determinada por la cantidad total de reservas que el Banco Central pone a disposición. O sea, dado que la base monetaria mantiene una proporción constante con respecto a la masa monetaria, esto es el multiplicador M, ¿no? La cantidad de dinero sobre la base es una proporción fija. Se considera que el respaldo, que respalda una cantidad múltiple de depósitos. O sea, la cantidad de dinero, ¿sí? Está respaldada por una cantidad de depósitos. Ergo, lo que nos dice esta visión o esta teoría es que las reservas son las que generan los depósitos, ¿sí? Entonces decimos, si se crea dinero, el dinero lo crea el Banco Central, la autoridad monetaria, ¿sí? El que genera la oferta primaria. Aumenta la base, aumentan los billetes y monedas. Ese aumento multiplicado por el multiplicador me va a dar un aumento de los préstamos y por lo tanto un aumento de la cantidad de dinero. ¿Sí? O sea, el multiplicador por la base determina el aumento de los préstamos. Acá dice L, nosotros usamos D ayer. L viene de loans, de préstamos, ¿sí? El crédito, aumenta el crédito. Y el aumento de crédito va a determinar el aumento de la cantidad de dinero. Pero esta ecuación no explica cómo se suministra el dinero crediticio, o sea, cómo se genera el dinero crediticio. Es simplemente una reformulación de la identidad, esta. Esto es una identidad, o sea, el multiplicador siempre va a ser igual el aumento del dinero sobre la base. O sea, siempre va a haber una proporción entre M y B. ¿Sí? Y que va a ser mayor. Eso siempre existe, el multiplicador existe. Ahora, como ya discutimos antes, no quiere decir que sea estable esto, ¿sí? Pero siempre M va a ser, por definición, la división entre la cantidad de dinero y la base, o el incremento de la cantidad de dinero y el incremento de la base. Ahora, las identidades no dicen nada. Esto es una identidad, ¿no? Cuando hay tres rayitas es una identidad. Se cumple siempre. No dicen nada sobre la dirección de la causalidad, o sea, sobre qué causa qué. Y acá viene la teoría post-keynesiana, que es la teoría más importante del dinero endógeno, ¿sí? La teoría post-keynesiana sostiene que la causalidad es al revés. Va de los cambios en los préstamos bancarios, o sea, cuando hay demanda de crédito, cuando las empresas y las familias van a pedir crédito, los bancos pueden decidir o no prestar, pero no pueden decidir prestar más de lo que se demanda. Entonces la demanda es la que hace efectiva. O sea, es más parecido a un principio de la demanda efectiva para créditos, ¿sí? Crediticia. Entonces, la demanda determina cuánto se presta y cuando los bancos prestan, de vuelta, automáticamente hacen un asiento contable. Dicen, préstamos, registro un activo y automáticamente un depósito por esa cantidad de plata. O sea, aumenta mi pasivo por esa cantidad de plata. Como aumentan los pasivos, los depósitos, eso genera ya automáticamente un aumento en la oferta monetaria, porque recuerden que la oferta monetaria era la base más los depósitos. Entonces, los préstamos generan cambios en la oferta monetaria y de ahí los cambios en la base, porque la base monetaria eran el circulante, billetes y monedas más depósitos. Entonces, en la teoría post-keynesiana es al revés. Son los préstamos los que generan los depósitos. Y esta es la relación causal. A incremento de préstamos, o sea, aumenta el crédito porque hay demanda de crédito, pero viene del lado real de la economía, no del lado financiero. Aumenta el crédito, aumenta la cantidad de dinero, aumenta la base. Estamos diciendo entonces que esto es decir que el dinero es endógeno, que la cantidad de dinero se crea endógenamente en función de la demanda, en función del nivel de actividad del producto y de los precios de la economía. ¿Sí? Bueno, acá les dejo un poquito más de cositas para que entender por qué. ¿Sí? Nace esto. O sea, es adentrarnos un poquito más en lo mismo que ya venimos diciendo. ¿Sí? Eh, y quiero cerrar, si me permiten, con tres visiones heterodoxas de la inflación. O sea, vimos recién que la inflación, para la teoría monetarista, tiene que ver con la cantidad de dinero. Bueno, hay visiones alternativas y que tienen que ver justamente no con el lado de la demanda, o sea, con las presiones de demanda, sino que tienen que ver con el lado de los costos. Para las teorías heterodoxas, en general, la inflación es de costos, ¿sí? No para todas, ¿sí? Acá tenemos tres visiones principales. La marxista, por ejemplo, considera que la inflación es de demanda, pero que no es exactamente como la anterior, donde viene por el lado del aumento de la demanda de bienes y servicios que genera un aumento de precios. Tiene que ver más con que cuando aumenta la demanda de bienes y servicios, ¿sí?
Las empresas aumentan la demanda de empleo y como aumenta la demanda de empleo, aumenta el poder de negociación, entonces aumenta el poder de los trabajadores de negociación y piden mejores salarios, entonces aumenta el costo y por lo tanto aumentan los precios. O sea que es de demanda, pero también de costos. La post-keynesiana justamente es bien opuesta a lo que venimos, a la teoría neoclásica o mainstream. Dice, la inflación refleja inconsistencias entre el markup deseado, o sea, lo que quieren ganar los empresarios, y el salario target de los trabajadores. Básicamente es puja distributiva. ¿Sí? Los precios para la teoría post-keynesiana, o sea, la oferta es una recta, los precios se fijan como un margen sobre los costos unitarios. Cuando hay inflación, cuando empieza a crecer la economía y los trabajadores piden aumentos salariales. Piden aumentos salariales, se traduce en qué? En que las empresas para mantener el margen y no perder margen tienen que trasladar eso a precios. Entonces hay una espiral precio-salario, precio-salario, ¿sí? Y el dinero acá es endógeno, ¿sí? No hay problemas de exceso de demanda, ¿sí? Y no tienen muy en cuenta problemas de economía. Esto no le demos bolilla a la parte de la economía abierta. Y después tenemos otras variantes como la estructuralista latinoamericana, que es muy interesante. Yo quería profundizar en esto, pero no creo que lleguemos. Quizá la clase la semana que viene, ¿sí? eh, y que hacen hincapié en otros costos. ¿Mm? Pero prestan fundamentalmente atención a la restricción de la balanza de pagos. O sea, se miran justamente, la visión estructuralista nace en los países periféricos como nosotros. Entonces, miran los problemas de balanza de pagos. Miran qué pasa, ¿sí? Cuando la economía tiene escasez de dólares, ¿sí? O empieza a crecer. Entonces tiene, por ejemplo, tendencias a devaluaciones. Las devaluaciones generan aumento de los costos y eso se traduce a precios. ¿Sí? La principal causa de la inflación se asocia a la inelasticidad de la oferta de bienes, producto de la estructura concentrada de la propiedad de la tierra. O sea, las restricciones de balanza de pagos tienen que ver con la estructura productiva, con lo que producimos, ¿sí? Cuando la economía argentina crece, crece la demanda de bienes importados, pero no acompaña la oferta. Entonces, crece la demanda de dólares y no la oferta. Entonces, como demandamos más dólares de los que generamos, se genera un cuello de botella y hay un momento donde empezamos a perder reservas. Cuando empiezan a caer las reservas del Banco Central, bueno, eso genera una presión sobre el tipo de cambio y hay un momento donde el tipo de cambio se dispara o se devalúa. ¿Sí? Pero tiene que ver con la estructura productiva. ¿Sí? También la dependencia estructural de las importaciones de bienes de capital y la falta de reservas internacionales, o sea, todo esto, ¿no? Vos tenés una oferta inelástica de bienes, o sea, lo que vos ofrecés son bienes primarios que no varían mucho, ¿sí? Y necesitas bienes de capital para desarrollarte, porque tenés una estructura productiva desequilibrada, y siempre te faltan reservas internacionales porque no las generás. Entonces, eso se dice como el pecado original que tenés para crecer. Entonces implica que los países en desarrollo tengan recurrentes problemas de balanza de pago. La depreciación del tipo de cambio es algo endémico, es algo sistemático. O sea, por eso nosotros estamos siempre hablando de la de cuándo viene la de próxima devaluación. Y por esto. ¿Sí? Y ese es un problema esencial de la inflación. Entonces los post-keynesianos miran más la puja distributiva, los estructuralistas miran más la inflación cambiaria. ¿Sí? Y también la inflación de precios de los bienes primarios que hacen a los bienes salarios, ¿sí? O sea, los bienes de los alimentos, los precios de los alimentos que componen las canastas básicas y que están asociados a veces a cambios en los mercados internacionales. Pero todos coinciden en que la inflación es esencialmente el resultado de un conflicto sobre la distribución del ingreso. O sea, es muy distinto a lo otro. Lo otro va por el lado del mercado. ¿Sí? Dice que el problema de la inflación es el exceso de demanda que genera aumentos de precios, el exceso de demanda de bienes y servicios. Esta teoría o estas teorías lo que dicen es lo opuesto. Tanto la marxista como la post-keynesiana o la estructuralista se centran en el proceso productivo y de distribución y dicen que el problema es esencialmente distributivo, ¿sí? La pelea por la torta genera permanentes tensiones que se traducen en inflación, ¿sí? Contradicciones varias, capital-trabajo, ¿sí? Rentistas contra campesinos, trabajadores contra trabajadores, etcétera, productores de transables contra no transables. O sea, hay muchas tensiones. Acá hay un modelo, pero no le den mucha bolilla, es un modelo que trata de resumir todo eso. Y acá tenemos, si quieren, un cuadrito resumen de las distintas escuelas, pero lo que me parece interesante es que están organizadas en función de estas dos dimensiones que vimos. ¿Sí? Lo que miran es si la inflación es de demanda o de costos, demand pull, cost push, y si el dinero es exógeno o endógeno. Y lo que me interesa acá es que ustedes miren esto. Bueno,
Las teorías neoclásicas, ¿sí? Las teorías más neoclásicas están acá, en este cuadrante. La escuela de Salamanca es la escuela monetarista, pero es la escuela del 1600, ¿eh? La teoría cuantitativa del dinero. Keynes Inflation Gap, o sea, Keynes también tiene acá algo paradójico, ¿sí? O sea, Keynes también tuvo estas cosas, ¿sí? Y el modelo de curva de Phillips, o sea, que dicen básicamente que la inflación es por demanda y el dinero es exógeno. Dinero exógeno, pero con presión de costo tenemos los marxistas y los neocartalistas. Y después, dentro de las teorías de dinero endógeno, que hoy, por ejemplo, hay un consenso en que el dinero es endógeno. ¿Sí? Casi ya no, nadie habla de dinero exógeno. El dinero es endógeno incluso en los modelos más neoclásicos. Tenemos modelos neomalthusianos que tienen que ver con el crecimiento de variables reales, sobre todo de la población, y la relación entre el crecimiento de la población y de los alimentos. ¿Sí? La teoría de Bixel, ¿sí? Real Business Cycle, que es una teoría de los 80 bien neoclásica, pero que ya quedó en desuso, y la nueva síntesis neoclásica, que es el modelo actual neoclásico. Y del otro lado tenemos las escuelas más heterodoxas. La escuela del enfoque de balanza de pagos, ¿sí? El enfoque más estructuralista, o los estructuralistas, la escuela escandinava y los post-keynesianos e inercialistas. Y acá, por último, y ya cierro, permítanme, mostrarles algo de evidencia empírica. Evidencia empírica, sí, que trata de probar esto. Entonces, este trabajo es un trabajo ya un poquito viejo, 10 años, pero a mí siempre me gusta citarlo. Es un trabajo de un colega, amigo, que es Sebastián Valdecanto, junto con Trachtenberg, Luis Trachtenberg, también otro colega, y Vega. ¿Y ellos qué hicieron? Quisieron probar los determinantes de la inflación. Entonces hicieron un modelo econométrico, no voy a explicarles en qué consiste eso, pero básicamente lo que hacen es decir, bueno, a ver, ¿qué explica la inflación en Latinoamérica? Agarraron 11 países, ¿sí? Y dijeron, pongamos todas las teorías posibles, ¿sí? Para ver cuál explica la inflación. Entonces dijeron, vamos a poner, por un lado, el tipo de cambio. Log fxt sobre fxt-1 es la variación del tipo de cambio, la inflación cambiaria sería. Después, la evolución de los precios internacionales, porque también decimos los precios internacionales de los alimentos, cuando crecen mucho, se traducen en aumento de los precios domésticos y por lo tanto generan presiones sobre los salarios. Después tenemos la presión, la puja distributiva, que es esto, log WT sobre WT-1, o sea, los aumentos o los pedidos de aumentos salariales, cómo impactan en los precios. Y finalmente, el logaritmo entre, acá hay una variable que dice YDT, o sea, el producto respecto al producto potencial, que sería una medida de cuánto se aleja la demanda del producto potencial, ¿no? O sea, sería como inflación por demanda. Bueno, ¿qué es lo que encuentran ellos con estos modelos que son modelos de panel dinámicos? O sea, son modelos sofisticados, ¿sí? Y que tratan y son robustos para encontrar causalidad. Bueno, todo lo que tiene tres asteriscos quiere decir que son muy significativos, o sea, que realmente tienen significancia, ¿sí? El signo, cada uno de estos numeritos, de estos coeficientes, nos dice cómo pega. Si son positivos, quiere decir que impacta positivamente. Si es negativo, quiere decir que impacta negativamente. Bueno todos tienen una relación positiva, o sea, todos impactan positivamente en la inflación. Ahora, ¿cuáles son significativos? Bueno, descuenten acá el L1, que sería la variable lagueada, no importa, pero la inflación cambiaria recontra positiva en los dos modelos. La inflación por precios de los precios de commodities, recontra significativa. La inflación por puja distributiva, o sea, por presiones de costo de salariales, recontra significativa. Y la presión por demanda no es significativa. No es significativa para nada. O sea, quiere decir que por ahí hay una correlación estadística, pero no es significativa, sino es estadísticamente relevante. ¿Sí? Esto echa por la borda la teoría neoclásica, ¿sí? De la inflación por demanda, la teoría monetarista. Y si vamos a Argentina, porque después esto lo hacen para cada país, vemos acá la descomposición de la inflación, ¿sí? La desagregación de la inflación por los componentes, o sea, cómo contribuyó cada uno. Bueno, hasta la mitad son los años 90 y después del 2000 hasta el 2013. En los años 90 no había inflación, ¿sí? Por el régimen que había, un régimen cambiario fuertemente apreciado, ¿sí? Un tipo de cambio muy apreciado, entonces y apertura no había inflación, ¿sí? La inflación venía dada más, la puja distributiva contribuía negativamente, que son las barritas naranjas. ¿Por qué negativamente? Y porque justamente había destrucción de puestos de trabajo. O sea que los trabajadores perdían poder de negociación y por tanto
perdían salarios, ¿sí? Entonces eso tiraba para abajo. Shocks externos, shock de precios, acá en el 94, pero después prácticamente no hay nada que contribuya, o sea, la inflación era negativa en esta etapa, ¿sí? Y el resto de los factores no influían. En el 2002, claramente hay un salto fenomenal porque hay una devaluación de la moneda espectacular y es todo ¿qué? Tipo de cambio, ¿no? O sea, el tipo de cambio impacta en la inflación. 2003, la puja distributiva también por el piso, o sea, tira para abajo la inflación, no para arriba, contribuye negativamente. Y lo que contribuye para arriba es la inercia inflacionaria, o sea, la inercia del periodo anterior. Y a partir del 2004, que empieza a crecer la economía, recuerden que Argentina del 2004 hasta el 2011 crece muy fuertemente, a tasas chinas, se decía en esa época. ¿Y qué es lo que empieza a pesar en la inflación? La puja distributiva. O sea, crecía la economía, crecía la demanda, crecía la producción y crecía la demanda de empleo. Entonces, como crecía la demanda de empleo, los trabajadores, y caía el desempleo, los trabajadores tenían cada vez más poder de negociación. Entonces pedían que recomposiciones salariales, aumentos salariales, reales, ¿sí? No nominales, reales. Entonces eso empieza a jugar en la inflación. Y después, ¿qué es lo que se va sumando de a poquito? La inercia inflacionaria. ¿Qué es la inercia? La inercia es cuando la inflación ya se instala, ¿sí? Mes a mes, año a año, entonces ya se pasa a hacer algo que donde todos los contratos se ajustan por inflación, las empresas ajustan los precios ya por una cuestión inercial. Entonces ya es algo que es inercial, que es muy difícil desarmar, ¿sí? La inercia venía dado por esto acá, por L1. ¿Sí? Entonces, bueno, y acá podemos ver en otro diagrama, ¿sí? La contribución promedio de cada causa en todos estos años, de 1990 a 2013. ¿Y qué vemos? Bueno, que lo que más pegó, lo que más contribuyó es el tipo de cambio, ¿sí? Cuanto más te alejas del centro, más contribuye, y los costos laborales unitarios. Entonces, en Argentina, ¿sí? La inflación está impulsada fundamentalmente por puja distributiva, ¿sí? Por pelea, por la pedazo de la torta de los trabajadores y por tipo de cambio. La brecha de producto, que sería inflación por demanda, no tiene nada, de hecho contribuye negativamente, o sea, es nimia, no existe. Y las materias primas algo, pero no tanto, ¿sí? No tanto. O sea, también hay un mito ahí respecto de que, no hay un mito en realidad, o sea, las materias primas inflaron los precios, pero no tanto porque no, porque los términos de intercambio no cambiaron tanto. Pero bueno, no importa. Y la inercia es poco. ¿Sí? Y esto es para América Latina, toda, y en América Latina pasa algo más o menos parecido. El tipo de cambio es fundamental, los costos unitarios, pero no tanto como en Argentina. Por eso, cuando hablan de Argentina, ¿por qué en Argentina la inflación es tan alta y en el resto de los países pudieron controlar y acá no hay? Porque acá hay una presión sindical, hay una densidad sindical que no hay en el resto de Latinoamérica, teniendo una estructura productiva pobre o desequilibrada como el resto de Latinoamérica. O sea, tenemos una estructura productiva de un país en desarrollo, pero sindicatos similares a los países desarrollados. Y eso genera naturalmente estas tensiones que se reflejan en el tipo de cambio. ¿Sí? Los precios de las materias primas en el resto de Latinoamérica sí tuvieron un impacto fuerte, ¿sí? Porque hubo otros países donde sí impactó. Y la brecha de producto, nada, nada. Bueno, con esto cerramos la presentación. Eh, Llegamos con lo justo. Espero que les haya quedado algo, si no, revísenla y después la semana que viene podemos repasar, pero revísenla, por favor, así eh, como es. Eh, 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 Así me hacen preguntas y dudas. De todo esto, yo me voy a centrar en lo más importante, ¿sí? En lo más relevante, o sea, no en los detalles, digo, o en las cuestiones muy, muy técnicas, ¿sí? Así que quédense con las ideas más generales, principales, etcétera, ¿sí? Causalidades, qué dice una teoría y qué dice otra, etcétera. Nos vemos el lunes, ¿sí? Ya para el lunes creo que vamos a hacer un trabajo práctico y voy a ver si vamos a dar una clase de economías abiertas o no, o ya cerramos hasta acá pensando en el parcial, ¿ok? Ok, profe, Bueno, nos vemos. chao chicos.